Hoy vamos a hablar con el doctor Antonio Pulido Pastor, que es ingeniero de montes, doctor en diversidad biológica y medio ambiente. Además es miembro de la Asociación Forestal Andaluza. Cuenta con más de 30 años de experiencia en gestión de espacios naturales. Es una de las voces más sólidas para entender qué está pasando realmente en nuestros montes, en nuestros campos. En agosto se quemaron más de 400.000 hectáreas en España. Mientras el discurso oficial culpó y culpa al cambio climático, muchos expertos señalan otro problema, el abandono del territorio. El doctor Pulido es uno de ellos. Pues mira, yo creo que la respuesta ya está sobre la mesa porque ha habido mucho debate, ha habido técnicos muy de vanguardia sobre el tema que han dejado clarísimo que no se debe al clima. El clima podría decirse que es una de las tres patas que alimentan un incendio siempre y cuando la temperatura forma parte de ello, pero es más un índice que trata sobre la humedad del combustible forestal, pero después la presencia de combustible forestal o de biomasa en el monte se debe sobre todo a la falta de gestión de ello, y lo que sí ha cambiado en estos últimos 30 años o los 40 que yo llevo trabajando es que hay menos presencia humana y menos uso de los bosques. En definitiva, lo que se llama gestión forestal, ¿no? Y eso depende de la gestión, pues depende de la administración a cargo de cada caso, ¿no? Sí, pero es así, pero a lo mejor, en fin, hay que tener en cuenta los intereses también de cada discurso, ¿no? Lo que sí es cierto, como dices, o como hemos dicho, que la vegetación dominante en el clima mediterráneo, prácticamente que abarca el 80% de la península ibérica, está compuesto por especies esclerófilas que son típicamente mediterráneas, como pueda ser la encina o el acebucho o el olivo. Esas son especies que en paleoclimatología pues se han estudiado y tienen una antigüedad entre los 15.000 y los 10.000 años. Es decir, que en los últimos 10.000 años, que lo que se llama el Holoceno, prácticamente el paisaje vegetal de la península ibérica no ha cambiado. Quiere decir que ha sido mediterráneo. ¿Qué es el Mediterráneo? Pues el Mediterráneo es un clima de grandes contrastes y sobre todo de una estacionalidad muy marcada que presenta un verano con un alto estrés o déficit hidrológico que genera mucho estrés en la vegetación. ¿Por qué? Porque la vegetación necesita humedad para su continuidad fisiológica y eso está escrito en la Biblia, ¿no? José, en el libro de José, habla de 7 años de vacas gordas y de 7 años de vacas flacas. Curiosamente, ese 7 está muy próximo al 11, que es el ciclo de Schwab, pero vamos, José tiene el libro de José, habla de hace 5.000 años, donde si se estudian las estrellas, Sopdet, que es la actual Sirio y tal, pues hoy en día no tienen la misma trayectoria ni la misma posición de entonces. Entonces, a lo mejor, fíjate que el ciclo de Schwab ya estaba conocido hace 5.000 años, ¿no? Y si es así, entonces, ¿por qué bueno, el gobierno habla de cambio climático? Pues igual que me preguntas a mí, que nos preguntas a los técnicos, hay que preguntarle a cada cual qué es lo que pretende. Eso yo no sé qué pretende. Vamos, aunque lo supieran, no es técnico ni científico decirlo, pero eso, en fin. ¿No sería más conveniente entonces hablar de gestión forestal, de silvicultura, de limpieza de bosques? Sí, eso se trataba así en una época anterior a todo este tipo de administración actual. Cuando la administración forestal se descentraliza, se traslada a las distintas comunidades autónomas, cada uno entiende la gestión como autónoma que es y han cambiado mucho. Entonces, el monte, de ser un centro de trabajo, de ser un centro de previsión social, donde se da trabajo, donde se genera subsidio a la gente que lo necesita en el mundo rural, con lo que eso ayuda a mantener la estabilidad poblacional, por ejemplo, pues se ha pasado a otro modelo donde eso se abandona y donde se subsidia a la gente de otras maneras, ¿no? Entonces, el monte, favorecido también o desfavorecido por esa despoblación, desfavorecido también por el cambio de uso, de tendencias sociales, porque trabajar en el monte es duro,
porque hay a lo mejor otras ocupaciones que son más favorables de todo tipo, pues está desatendido, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea que de alguna manera el discurso político sobre el clima está bloqueando la gestión activa del territorio, en cierto modo. Totalmente, sí, porque la prueba de ello son los incendios. Los incendios que son una consecuencia, como pudiera ser, pues no sé qué decir, una plaga también. Una plaga no es un incendio, es una manera de desequilibrio, lo que se llama en gestión forestal una perturbación, pero otra perturbación son las plagas. Mucha procesionaria, en fin, muchas cosas, el decaimiento, por ejemplo. ¿Por qué el decaimiento? Pues el decaimiento es agravado por la sequía, pero sobre todo porque intervienen procesos de competencia intraespecífica. Mi amigo Juan Bautista García Terreros, mi maestro, decía que en un plato, si come mucha gente, lo normal es que estén delgada. Y si encima lo que hay dentro del plato es escaso o malo, pues lo normal es que la gente pase hambre. Pues el decaimiento forestal se le puede asimilar a esa metáfora, ¿no? Pues ten en cuenta que el discurso que marca el secretario general de Naciones Unidas, ni más ni menos, es el concepto ebullicionismo. En 2024, a eso le sucede el año más húmedo de los últimos 10 o 15 años. Y otra cosa que la gente no está hablando es que desde 2020 hacia acá los veranos son más cortos y más frescos, con la excepción de la anomalía climática debida a la gran erupción del Hunga Tonga, que inunda la estratosfera y la atmósfera de vapor de agua, que precisamente es el mayor gas efecto invernadero del que tampoco se habla, ¿no? Se le atribuye un efecto colateral de retroalimentación causado por el carbono, que no es cierto, pero bueno. Entonces, es que el discurso, cada uno es dueño de su discurso, ¿no? Y entonces, ¿las lluvias favorecen o no el que haya más incendios? El hecho Las de que llueva lluvias desfavorecen los incendios. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, el incendio está compuesto por 3 elementos y uno de ellos es la humedad del combustible. Si hay agua en el subsuelo, la humedad se traslada vía raíces al tejido vegetal. El tejido vegetal está en menos estrés, y al tener menos estrés es menos inflamable y también menos combustible, porque no es lo mismo inflamabilidad, que es muy característica estructuralmente de la vegetación mediterránea en base a una serie de cuestiones como pueden ser el alto contenido de aceites esenciales en los tejidos, y otro es la combustibilidad, que va a depender de la capacidad de la cantidad de calor que pueda generar un metro cuadrado, por decirlo de alguna manera, de monte o de bosque, ¿no? Pues mira, lo primero que hay que hacer es mirar que se ha quemado. Lo segundo es valorar que se ha quemado, porque no se ha dicho que mucho de lo que se ha quemado, digamos que está del sistema central hacia arriba. Eso forestalmente se puede decir que es la España húmeda. Sin embargo, del sistema central hacia abajo, digamos que es la España agrícola y la España seca. Y sí se ve mucho de lo que se ha quemado cuando conoces León, cuando conoces Zamora, cuando conoces... es de matorral. Ese matorral, ¿por qué está ahí? Pues principalmente por lo que hemos dicho antes, porque hay menos gente y hay menos uso, hay menos pastores. Los pastores antes o quemaban o cortaban, o el mismo ganado con la presión ganadera dejaba que, o no permitía que el matorral creciese tanto. ¿Qué tiene de ventaja el matorral? Que rebrota muy pronto. Si alguien va a ver gran parte de esos montes que no son arbolados, verá que mucha parte del matorral a lo mejor tiene ya 30 centímetros de altura. O muchas especies que rebrotan fácil y que son muy características de León, como el roble melojo, el Quercus pyrenaica, rebrota muy bien porque está muy adaptado a los incendios, como gran parte de esta vegetación esclerófila que te he comentado, el olivo, el lentisco, la encina, el mismísimo alcornoque, ¿no? Son vegetación que está muy adaptada a los incendios. Entonces, es verdad que queda muy bonito también la parte solidaria de vamos a ver, vamos a colaborar y vamos a poner, y la gente se queda así muy frenada en seco cuando le dices que más que poner a lo mejor es lo que es que quitar. Y no lo entienden, ¿no? Sobre todo, bueno, pasa también en los pinares. Los pinares tienen una diseminación brutal después de un incendio porque son especies colonizadoras. Y no el primer año, pero a lo mejor al quinto año lo que tienes que hacer es empezar a quitar árboles en lugar de ponerlos, ¿eh? Y eso cuesta entenderlo. ¿Por qué? Porque el discurso
social que hay o la educación que hay en los colegios, en la dinámica social ambiental, en las asociaciones de corte ambiental, es el querer poner, porque incluso hay un error grande hoy en día con los créditos de carbono. Se viene, todo está en poner, y a lo mejor lo que hay es que quitar, porque lo que fija carbono es el crecimiento vegetal, no el número de especies. Y de ejemplares más que de especies, no el número de ejemplares. ¿Por qué? Porque esos ejemplares entran en competencia, y en el momento que entran en competencia, el que crece es el más, como se dice la ley de la selva, el más fuerte. El más fuerte sí quiere decir que es el que tiene el mejor micrositio, con mejor suelo, mayor profundidad de suelo, tipo de composición de suelo y sobre todo capacidad de almacenamiento de agua y de nutrientes. Y eso genera crecimiento y al final las toneladas de carbono que fijes son directamente proporcionales al crecimiento forestal. El crecimiento vegetal necesita silvicultura, que va siempre enfocada a eso, a qué cantidad de árboles y qué de crecimiento tengo. Yo creo que habría que echar vista atrás, porque esto no es nuevo. Tuvimos una década mucho peor que esta, que fue la de los años 90, con además muchas personas muertas, de combatientes en extinción. Y bueno, ahí está la historia escrita. A ver qué nivel de intervención hay y qué nivel de inversión hay en cada caso, ¿no? Y cuál es la intención de cada caso. Pues seguiríamos hablando, es un tema interesantísimo, lo haremos. Muchísimas gracias, Antonio, por acompañarnos hoy y por compartir tu experiencia, por la claridad con la que nos lo cuentas, que es un tema muy difícil. Y sobre todo muchas gracias por cuidar nuestros paisajes, por cuidar nuestros bosques y por preocuparte de lo que muchas veces no nos preocupamos los demás y no se preocupa el gobierno. Muchas gracias a vosotros por haceros eco de estas cosas que no son de dominio general ni son, en fin, no están muy en boga, y la visibilidad que le dais y lo que facilitáis que sea de dominio común, ¿no?